A ver el pequeño retardo de conectar todo esto, como siempre. Bueno, a ver, estábamos en el tema 3 de modelado de sistemas continuos, recordad, y vimos todo lo que vemos aquí en el índice y ya estábamos presentando cuáles eran las ecuaciones de definición básicas para todo tipo de sistemas con el punto 7, con lo de elementos primarios de sistemas físicos. Y estuvimos viendo, en ese caso, sistemas eléctricos, que estuvimos resolviendo algunos ejercicios, y vimos sistemas mecánicos, y lo que íbamos a estudiar para un sistema mecánico como este que veíamos aquí era cuál era la influencia de los parámetros en lo que es la estabilidad y las oscilaciones del sistema, ¿vale? Bueno, para este sistema tenemos resuelta ya la ecuación diferencial de unas transparencias al principio del tema como ejercicio para definir lo que era un modelo matemático de un sistema. Así que si alguien las tiene delante y puede ir hacia atrás, me puede dictar el modelo, así vamos un poco más rápido. Si no, pues iría yo a buscarlo. ¿Lo tenéis por ahí alguien accesible? Vamos a ver. Me refería a este modelo de aquí. ¿Vale? Lo tenéis claro, ¿no? Este es el modelo, no voy a repetir el cómo obtener el modelo porque ya lo hicimos, ¿verdad? Así que, bueno, simplemente voy a copiar el modelo para no olvidarlo por aquí. Y ahora vamos a ir a estudiar desde el punto de vista de la función de transferencia estas propiedades que se indican aquí, ¿vale? Primero hay que obtener la ecuación diferencial. Bueno, como es algo que ya hicimos en su día, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, para el apartado A. ¿Vale? Esto es lo que ya obtuvimos en el principio del tema, así que no lo voy a volver a obtener, ¿eh? Ya lo estuvimos haciendo allí, poniendo simplemente las ecuaciones de definición de la masa, K por X la fuerza que lleva en contra del muelle, C por la velocidad la fuerza que lleva en contra del rozamiento viscoso, del amortiguador, ¿vale? Y la masa que viene de la ecuación de la masa por la aceleración. Vale. Esto es lo que es la ecuación diferencial que define el sistema. Ya nos dice que, digamos, para este sistema, en función del valor que tiene la rigidez del muelle, la constante de rozamiento viscoso y la masa, si el sistema es estable o no y si es oscilatorio o no. Nos preguntan que estudiemos eso. Entonces, ¿cómo podemos estudiar eso? Nosotros hemos visto en unas transparencias anteriores que tenemos una herramienta para explicar el comportamiento de los sistemas, que es la ecuación diferencial y su equivalente función de transferencia. Y que la función de transferencia nos da ciertas propiedades de la respuesta a un sistema a través de los polos. Dijimos que si la parte real de los polos era negativa, el sistema era estable. Y que si los polos tenían parte imaginaria, el sistema era oscilatorio. Es decir, ahora, eso que nos preguntan de si el sistema es estable o es oscilatorio, al fin y al cabo, esa pregunta se responde mediante esto que se dice aquí. La respuesta a un sistema es proporcional a E elevado a los polos, de manera que si la parte real del polo es negativa, tendremos un comportamiento que se va a cero, es decir, estable,
se va a infinito. Y si el polo tiene parte compleja, resulta que aparecerán estos términos y entonces lo que tendremos es una respuesta del sistema oscilatoria. ¿De acuerdo? Con lo cual, este problema aquí que dice, vuelvo al sitio donde estamos, estudia este sistema para saber si es estable o para saber también si es oscilatorio. Pues en primer lugar, obtenemos la ecuación diferencial. En segundo lugar, obtenemos la función de transferencia. ¿Qué era la función de transferencia? La función de transferencia consistía en obtener la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada, que esto, por definición, es la función de transferencia. La función de transferencia, su denominador, coger el denominador igual a 0 y extraer los valores de S que hacen eso 0, es lo que define los polos. Entonces analizaremos los polos, a ver si tienen parte real, si es positiva o negativa y a ver si tienen parte imaginaria o no. ¿Está clara la idea? Tenemos un sistema mecánico definido por un dibujito. De ahí obtenemos la ecuación diferencial. A la ecuación diferencial le aplicamos la herramienta de la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia. De la función de transferencia nos fijaremos en el denominador. Igualaremos el denominador a 0 y de ahí extraeremos lo que se conoce como los polos. Y estudiaremos si los polos tienen parte real, positiva o negativa y si tienen parte imaginaria o no la tienen. ¿Está claro todo el procedimiento a seguir? Para responder a esa pregunta, si el sistema es oscilatorio o no. Y resumo aquí los pasos, ¿vale? Cogeremos la ecuación diferencial, le aplicaremos la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia. Cogeremos el denominador de GDS, ¿vale? Y lo igualaremos a 0 para, viendo qué valores de S cumplen con esto, esos valores de S es lo que se conocerán como los polos. ¿Vale? Y lo siguiente que estudiaremos es cuánto vale esa parte real de los polos y cuánto vale la parte imaginaria de esos polos. ¿Vale? Todo este es el procedimiento que vamos a seguir. Luego van a ser muchos pequeños pasos sencillos, pero para que no perdamos el hilo conductor. ¿Vale? Y todo viene, y yo quiero reforzar este concepto, porque luego al final son pequeños pasos matemáticos que no hay que equivocarse. La clave es esto. Entender que la respuesta a un sistema es proporcional a e elevado a los polos. Los polos son los valores de S que hacen que el denominador de una función de transferencia valga 0. Vale. Pues, ¿dónde estábamos? Este sistema de aquí es la ecuación diferencial. Voy a aplicarle a esto la transformada de Laplace. Voy a aplicarle la transformada de Laplace. Esto nos lleva a lo siguiente. Aplicamos aquí la transformada de Laplace y esto nos lleva a, donde pone ahí 2 puntos, S cuadrado, S, igual a menos K por M, como es una constante, se queda por, ¿sale la I? Pues I de S. Menos C partido M. ¿Sale I punto? ¿Qué habrá que poner si sale I punto? A ver, decidlo. Si sale I punto, la transformada de Laplace, con condiciones iniciales nulas, que es como se obtiene la función de transferencia, la transformada de Laplace, ¿cuánto vale de I punto? S por I de S. Muy bien. ¿Vale? Finalmente, este término de aquí, ¿cuánto vale la transformada de Laplace de este término? 1 partido K por S al cubo por U de S, ¿no? ¿O S al cuadrado? ¿Qué es? ¿S al cubo o S al cuadrado? Es U de S y punto. Está la señal sin derivar, con lo cual simplemente se pone la señal tal cual. ¿Vale? Bueno, ahora lo único que hay que hacer es empaquetar I de S en un lado y la U de S en otro lado. Es decir, S cuadrado más A partido M más S más C partido M. Todo esto por I de S. Y todo esto es igual a 1 partido K por U de S. ¿Vale? Bueno, de aquí, si despejamos esto de la forma I de S partido U de S, que esto es por definición la G de S, eso nos queda 1 partido K. Y debajo, ahí, este 1 partido.
Esto es una m, me imagino. Perdonad, porque esto, yo creo que esto de aquí es una m. ¿Puede ser? Vale. Vale. Esto lo pongo en azul. ¿Vale? M, m, m. Entonces esto era m y esto nos queda s cuadrado más... Ah, lo que otro que me habíais dicho es que la s le he puesto del revés, ¿verdad? Gracias. Vale, perdonad. Este pequeño... Vale, perfecto. Vale. Entonces esto aquí es donde va la s. Aquí cerramos el paréntesis, ¿de acuerdo? Y esto queda s cuadrado más c partido m por s más k partido m, ¿correcto? ¿Lo veis? Esta es la g de s del sistema. Esto nos explica cómo es la respuesta. ¿Realmente quién lo explica? Los polos, ¿no? Es decir, ¿cómo respondemos a esto? A la estabilidad y a la oscilación. Sabiendo los polos. Si la parte real es positiva o negativa y si hay parte imaginaria o no. Vale. Para obtener los polos, lo que vamos a hacer ahora es estudiar tanto el apartado B como el apartado C, pero ahora sí que ya numéricamente. Por ejemplo, para el apartado B. Vale. Para el apartado B tenemos que G de S, ¿cuánto vale numéricamente? Bueno, simplemente tendremos que sustituir estos valores. Todo vale 1 excepto la C, que vale 2. Es decir, 1 partido S cuadrado más 2 por S más 1. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuánto valen los polos? Bueno, pues tenemos que coger los polos, recordad. Los polos se obtienen cogiendo de G de S el denominador, igualándolo a 0 y despejando los valores de S que cumplen con eso. Y eso le llamaremos polos. Es decir, cogemos esto y lo igualamos a 0. ¿Vale? Entonces, cuando uno iguala esto a 0 y despeja el valor de S, ¿cómo se hace eso? Es un polinomio de segundo grado, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Os acordáis de la fórmula? ¿Os acordáis de la fórmula de soluciones de segundo grado? ¿De polinomios de segundo grado? ¿Nadie? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. ¿Eso no lo conocéis? Pues eso es lo que está buscando. Tenemos que obtener el valor de S que hace que esto, que todo esto de aquí, todo esto valga 0. ¿Vale? Y eso es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Menos a por c, 1 por 1, y partido 2 por a, 2, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, esto de aquí es igual a menos 1 más menos la raíz de 3 partido 2, ¿no? ¿Correcto? Vale, eso. Ahora tenemos que estudiar para esto si hay parte imaginaria o no. ¿Hay parte imaginaria? Estos polos tienen parte imaginaria. ¿Cómo se sabe si hay parte imaginaria? Si lo de dentro de la raíz da negativo. Un número negativo es cuando, no sé si os acordáis, pero la raíz de menos 1 es lo que nos llevaba a la j, al número complejo, puro. Con lo cual, ¿eso tiene parte imaginaria? No, ¿verdad? Con lo cual, ¿oscila? ¿Este sistema oscilará o no? ¿Qué creéis? ¿Oscila? No, porque no tiene parte imaginaria. ¿Vale? De aquí ya hemos sacado esa información. No oscila. Por otra parte, ¿el sistema es estable o es inestable? ¿Cuándo era estable y cuándo era inestable el sistema? ¿Quién me lo dice? Estable si la parte real de los polos es negativa, ¿no? E inestable en caso contrario. Vale. Esto de aquí, bueno, es raíz de 3. Claro, raíz de 3 no sabemos lo que vale, pero más o menos, ¿qué vale? Raíz de 3.
¡Ay! Perdón, me he olvidado el 4 por, ¿no? Joder, perdonad. Vaya despiste. Correcto. Es menos b, perdonad. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c. 4 por 4, hay 4 menos 4, 0. ¿Correcto? Vale. Con lo cual eso da menos 1 y punto, ¿no? Entonces el sistema no oscila. Eso estaba igualmente bien. ¿Pero es estable o inestable? Es estable, porque los polos siempre son negativos. ¿De acuerdo? Perfecto. Y perdonad la pequeña rata esa. Muy bien. Y gracias por avisar. Vamos ahora a ver el otro apartado. Tenemos, en este caso, GDS ¿cuánto vale? Ahora tenemos que K es igual a 1, C es igual a 2 y M es igual a 2. ¿Vale? Aquí tenemos M, esto vale 0,5. Y abajo tenemos S cuadrado más C partido M ahora da S. 2 partido 2. Y tenemos aquí M igual a 2, esto da 0,5, ¿correcto? Vale. ¿Cuánto valen los polos en este caso? Hay que coger esto e igualarlo a 0. Menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. B al cuadrado es un 1 menos 4 por A por C. ¿Correcto? 4 por 1 por 0,5 da 2. Esto da, y aquí partido 2A. Es decir, los polos ahora son menos 0,5 y ¿esto cuánto da? Menos 1, ¿no? Menos 1, la raíz cuadrada da J, la definición. ¿Sí? Más menos 0,5 porque bajo está dividido 2. 0,5 J. ¿Vale? Con lo cual, ¿este sistema oscila o no oscila? ¿Va a oscilar? Sí, ¿no? Vale. ¿Y es estable o es inestable? ¿Cómo es la parte real de los polos? Es negativa, ¿no? Con lo cual también es estable. Es difícil que esto que está anclado a la pared, haciendo fuerza, uno pueda estirarlo y que se haga inestable, ¿vale? Es decir, cuando pintemos sistemas físicos, si no es que es algo, digamos, nítidamente inestable, como una barra colgada apoyada en un punto que ella sola se va a caer, lo normal es que casi todos los sistemas físicos en general son estables. Porque si no significaría que tenemos energía gratis, de alguna forma. Bueno, entonces ya tenemos un sistema del cual obtuvimos un día la ecuación diferencial, cómo llegar de ecuación diferencial a función de transferencia y cómo analizarla para obtener propiedades como estabilidad y oscilaciones, ¿de acuerdo? Bueno, esta idea de coger una ecuación diferencial, obtener una función de transferencia y explicar si va a ser estable o no, ya comenté el otro día que en los exámenes siempre aparece o bien la parte de obtener el circuito, la función de transferencia de un circuito eléctrico, como hicimos el otro día, o de un sistema mecánico sencillo como este, y una vez obtenido eso, hacer este análisis, ¿de acuerdo? Lo de la última clase y esto de ahora, vais a tener en todos los exámenes que tenéis resueltos de otros años un montón de ejercicios para practicar. Bueno, aquí tenemos ahora otro ejercicio que lo que tendría de curioso hace referencia al amortiguador de un coche. Tendríais la masa del coche y un modelo matemático, un modelo físico, bueno, y matemático vamos a obtener para el amortiguador del coche, que nos explicaría cómo el coche al llegar a un bache no imita a la perfección el bache que estamos atravesando, sino que de alguna manera lo imita pero con cierta dinámica, con cierto retardo. Bueno, simplemente este ejercicio sirve para obtener un modelo matemático que nos dijera cómo el coche sube y baja en función de los baches que nos vamos encontrando. La señal bache sería la altura con la cual, digamos, con la cual nos vamos encontrando según avanza el coche, ¿vale? No voy a llegar al detalle de cómo se llega, pero fijaos la diferencia. En este ejercicio, la entrada era la fuerza que hacíamos aquí, y en este otro ejercicio, digamos que lo que movemos es el punto de apoyo. La entrada es esta distancia que va acortando el muelle y el amortiguador. ¿Vale? Bueno, si llegáramos, podríamos obtener igualmente las ecuaciones, lo dejo como ejercicio, solo que en este caso aparecería, para obtener la ecuación diferencial, la elongación natural del muelle, para obtener el modelo. ¿De acuerdo? Bueno,
¿Qué pasa cuando aparece la elongación natural del muelle? En ese caso, imaginad esta ecuación diferencial de aquí, señal, 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 señal. Si apareciera la elongación natural del muelle, es decir, por aquí tenemos un término K por L0, partido M a lo mejor, sumado, restado, no lo sé, un término así, eso ya no sería un sistema lineal por aparecer L0. Recordad que la definición de sistema dinámico lineal es aquel en el cual, importante porque va a pasar muchas veces, ya, un sistema dinámico lineal es aquel en el cual aparece la ecuación diferencial de la siguiente forma. La máxima derivada es una combinación lineal del resto de señales y sus derivadas. Pero no hay constantes, aquí lo veis. No hay ninguna señal constante. Ojo. Bueno. Cuando aparece una señal constante, lo que hay que hacer es obtener la ecuación linealizada, simplemente mediante la linealización alrededor del punto de equilibrio, que lo obtendríamos haciendo todas las derivadas igual a 0 y dejando el término constante. Eso nos llevaría a obtener variables incrementales y a partir de ahí ya aplicamos la transformada de Laplace. Bueno. Tenemos también las ecuaciones de los sistemas mecánicos de rotación, muy similares a las que ya hemos trabajado para los sistemas lineales. Y aquí tenemos un ejercicio en el cual tenemos que obtener cómo evoluciona el giro de este disco de aquí en función de la fuerza que aplicamos en este otro disco, ¿vale? Esto podría simbolizar o bien un sistema mecánico en el cual hay algún tipo de acoplamiento elástico, que eso pasa siempre en mecánica cuando con un motor quieres mover un eje, normalmente es muy complicado alinearlos, entonces se suele poner un acoplamiento elástico para poder engranar el motor con el eje. No sé si esto en las asignaturas de teoría de máquinas y tal ya os lo han comentado. Esto simbolizaría esa idea, o una transmisión por engranajes. Bueno, en este caso, fijaros, tendríamos, no vamos a llegar al detalle cómo obtenerlo, pero pensad simplemente en cómo podríamos llegar a obtener, digamos, la dinámica de esta segunda masa con respecto a cómo vamos girando la primera masa, ¿vale? La idea es que hay dos masas y el movimiento de una masa, digamos que se transmite hacia la segunda masa. Bueno, la masa de la izquierda. La masa de la izquierda tendríamos pues pares a favor menos pares en contra igual a la inercia por la aceleración angular de esta masa, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Tendríamos pares a favor, tau, pares en contra. Bueno, pues el par en contra, como esto no es la pared, sino que es otra masa que también gira, es la velocidad, pero realmente la velocidad relativa con respecto a la otra masa, cómo se está moviendo. Con lo cual, esto estaría restando en plan fuerza de rozamiento viscosa. Lo mismo pasa con la fuerza elástica. Como esto no es una pared quieta, sino que este disco también gira, la fuerza elástica no es solo el ángulo que estamos girando en este disco, sino la diferencia de ángulos entre este punto y este punto de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tendríamos que la rigidez del muelle, la fuerza de la rigidez del muelle no solo tiene que ver con este ángulo, sino con este otro. Bueno, para que os hagáis una idea también de este sistema, en el caso lineal, ¿cuál es su equivalente? Pensad en esto. Pensad en una masa 1 que se engancha a otra masa M2 sobre la cual aplicamos una fuerza. Que es como se modelan, por ejemplo, los movimientos de un tren y todos los vagones que le van siguiendo. Pues esto sería el equivalente, pero en términos de rotación. ¿De acuerdo? Que tú aplicas la fuerza para mover un elemento y el resto los vas arrastrando, solo que en términos de rotación. Bueno, por otra parte, a esta masa precisamente, ¿quién le va a mover? ¿Qué fuerzas a favor tiene? Pues lo que eran fuerzas de, digamos, de contraposición al movimiento de la primera masa. Es decir, el muelle y el amortiguador era lo que no permitían a esta masa moverse. Entonces, por acción-reacción, esas fuerzas son las que se aplican en este disco para que se mueva. Con lo cual ahí tenemos fuerzas a favor, que serían las mismas que esto, menos fuerzas en contra, que no habría ninguna, digamos, igual a inercia por la aceleración. Solo que está esto escrito así, digamos que está todo despejado ya, para que veáis la pinta. La pinta es que acabamos teniendo una ecuación diferencial en la cual salen una variable
con sus derivadas y la otra variable también con sus derivadas y en la otra ecuación lo mismo. Ahora bien, esta primera ecuación, como era la de definición de esta inercia, de esta masa, es la que tiene la segunda derivada para esa posición. Y esta ecuación diferencial, que era la que definía para esta masa, es la que tiene la segunda derivada. Ahora bien, nosotros lo que buscamos es explicar el comportamiento de esta señal, que aquí es donde más explicada está, porque aquí es donde está la segunda derivada, con respecto a la entrada. Y la entrada resulta que sale en la otra ecuación. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo podemos llegar a expresar todo esto de forma única? Lo que tenemos que hacer ahí es, en primer lugar, aplicar la transformada de Laplace en la primera ecuación, de manera que donde aparecen dos puntos, S cuadrado. Donde aparece un punto, S. Y donde no aparece punto, la señal tal cual, ¿vale? Y esto, como es una señal de entrada, lo ponemos ahí. Luego aplicaríamos la transformada de Laplace en la segunda ecuación, sustituyendo la variable que no interesa de la primera ecuación. Entonces, primero vamos a obtener la variable que no interesa de la primera ecuación. Despejamos de ahí Q2. Porque lo que nos piden es Q1 frente a tau. De Q2 no nos dicen nada. Despejamos de ahí Q2. Simplemente en función de S. Y tenemos esta expresión. Y ahora esta Q2, que fijaros que tiene S cuadrados y S por ahí, aplicamos la transformada de Laplace en esta ecuación de aquí, y donde aparece Q2 ponemos todo este chorizo. ¿Vale? Y eso nos lleva a que al final ya podemos despejar Q1 en función de tau y nos queda toda esta expresión. Bien. Del ejercicio anterior hemos visto que una masa con un muelle y un amortiguador tiene una dinámica de orden 2. Aquí tenemos una masa sobre la cual hacemos fuerza para moverla, que a su vez arrastra una segunda masa. Con lo cual ahí lo que ocurre es que la primera masa, su movimiento se explica con un sistema de orden 2. La segunda masa con otro sistema de orden 2. Pues el sistema en su conjunto se explica como un sistema de orden 4. ¿Lo veis? Es decir, esto es el concepto, podríamos hacer un diagrama de bloques que explicara esto. No sé si os acordáis cuando hicimos la explicación de lo que era un diagrama de bloques. Tenemos el concepto de sistemas en serie, ¿no? Pues cuando tú tienes un sistema cuyo movimiento afecta a un segundo subsistema, como vimos ya, las funciones de transferencia se multiplican. Con lo cual, si la explicación de este subsistema es una función de transferencia de orden 2 y este también, el conjunto, como los denominadores se multiplican, será de orden, la suma de órdenes, 4. ¿Está clara la idea? Bueno, esto era solo para que vierais un sistema complejo como... Bien, vamos a hacer ahora este ejercicio aquí que tenéis en el boletín de problemas, en el cual el sistema que tenemos es no lineal y lo que queremos es obtener la función de transferencia y saber si el sistema es estable o inestable, ¿vale? Alrededor del punto de funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener ahí cierto rozamiento también. Vamos a suponer que tenemos una masa puntual M a una distancia L. Y vamos a suponer que tenemos un rozamiento viscoso que es rozamiento viscoso igual a, vamos a ver si esto es la posición angular, pues vamos a tener un rozamiento viscoso, una fuerza de rozamiento viscoso que sea igual a P por tecta punto, es decir, cuando tecta crece hacia allá, ¿vale? Vamos a tener, bueno, sí, a ver, lo podemos poner en función de, esto sería en función de si esto a la barra. Si lo que queremos expresar es que la fuerza fuera proporcional directamente a la masa, porque todo esto tiene una pinta despreciable, digamos, ¿vale? En ese caso sería una fuerza hacia allá de la forma C por V. Al fin y al cabo es C por tecta punto, que es la velocidad angular, por la distancia, ¿no? Que eso sería la velocidad lineal que tiene este punto hacia allá, ¿correcto? Bueno, pues ahora tenemos sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Esa es la ecuación que todos nos sabemos. Sumatorio de fuerzas. ¿Fuerza a favor o...? Vamos a ver, esto sería en lineal, ¿vale? Aquí lo que tenemos es hacer el sumatorio de pares igual a la inercia por la aceleración angular, en este caso.
pares a favor del giro de esta masa, de esta barra. U. ¿Vale? Pares en contra. Pues tenemos ahí, bueno, perdón, hay otro par a favor. Tenemos el peso. Aquí tenemos también el ángulo tecta. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo esto? ¿Vale? Y el peso tiene una componente con el seno, que sería esta de aquí, que no, perdón, con el coseno, quería decir que no hace par, pero tiene una componente con el seno, que estaría hacia allá, que haría par. Es decir, tenemos a favor también M por G, ¿vale? M por G, que es esta fuerza, por el seno de tecta, ¿vale? Y aparte por el brazo que se forma. Es decir, bueno, realmente la componente la tenemos que interpretar ahí, y esto está multiplicado por L. Menos pares en contra. ¿Qué par tenemos? El que hemos comentado de la velocidad, de la fuerza de rozamiento con un brazo L. Es decir, menos G por tecta punto por L. Pares a favor, menos pares en contra. Igual a la inercia de esta masa. La inercia de una masa puntual, ¿alguien se acuerda cuánto vale? ¿Cuánto valía? M por distancia al cuadrado. ¿Nos suena esto? Pero la barra es de masa despreciable, es una masa puntual. La barra no tiene peso, es una masa puntual, ¿vale? De todas maneras, una barra tiene un tercio de m por la distancia al cuadrado de inercia respecto al centro y respecto a un extremo es un doceavo. Pero la masa puntual es m por L al cuadrado. M por L al cuadrado. Y ahora por la aceleración angular, que es tecta 2 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, este sistema, como veis, es, pues, es no lineal por este término aquí, ¿lo veis? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues, en primer lugar, escribir la ecuación diferencial, como ya sabemos, que es tecta punto igual a una función de tecta punto y de u, que esta debería ser la pinta. Vamos a escribir primero eso. Tecta 2 puntos igual a tecta, pues, m, g, l partido m, l al cuadrado por el seno de tecta. Para que tenga esta pinta. Ahora el siguiente. Tecta punto, pues, menos e por l partido m por l al cuadrado por tecta punto. ¿Vale? Y lo siguiente que vamos a escribir es u. Este aquí, que será más 1 partido m l al cuadrado por u. ¿De acuerdo? ¿Se ve bien cuando escribo ahí? ¿Sí? Bueno, una vez tenemos este sistema, ahora lo que tenemos que hacer es obtener la ecuación diferencial linealizada. Bueno, en este caso es más fácil que en otros casos porque tenemos simplemente, podríamos aplicar todo el tema de la linealización con la derivada igual a cero, eso lo haremos con otro que sea más complicado. En estos casos donde directamente, incluso se nos dice en el ejercicio, aproxima que el seno de tecta es tecta, ¿vale? Que esto es el equivalente a decir que hacemos la aproximación alrededor del punto de funcionamiento en el cual la barra está así en vertical, es decir, tecta igual a cero. Daría eso exactamente, porque todos los elementos son lineales, excepto este, pero al hacer la derivada parcial respecto al punto de funcionamiento, que es tecta igual a cero, nos quedaría coseno de tecta evaluado en cero da 1, con lo cual se quedaría exactamente así. ¿Vale? Bueno. Es decir, que esto lo podemos escribir de forma más compacta como tecta 2 puntos igual a m y m se nos van, g partido l por tecta. Y aquí menos c partido ml por tecta punto. Y más 1 partido m por l al cuadrado por u. ¿Vale? Bueno, con esto, ¿cuánto queda la función de transferencia? Es decir, tecta s partido u de s, para saber si esto oscila, si es estable, si es inestable. ¿Cuánto queda? G de s, vamos.
¿Alguien me puede decir cuánto queda esto? ¿Letras? Bueno, si no lo sabéis hacer de forma directa, os recuerdo los pasos. Vamos a ver. De aquí, en primer lugar, tenemos que aplicar la transformada de Laplace, ¿vale? Y nos queda, fijaros, voy a coger y voy a poner directamente todo lo que tiene tecta a la izquierda, ¿vale? Entonces nos queda ese cuadrado de aplicar la transformada de Laplace a este término. O sea, la idea es que aquí ahora voy a poner, esto tiene que acabar en 1 partido ml cuadrado por u de s, ¿vale? Esa es la idea. Y aquí vamos a poner tecta de s. Entonces, voy a aplicar la transformada de Laplace a todo esto. Y me va a quedar s cuadrado por tecta de s, ¿lo veis? Ese término. Ahora, este término de aquí, ¿qué va a tener? S por tecta de s. Pasado a la izquierda, sumará, ¿correcto? Es decir, más c partido m por l al cuadrado por s, ¿correcto? Y este término de aquí, pasado a la izquierda, da menos c partido l. Y este no implica ninguna s, porque no hay derivada. ¿Perdón? ¿L al cuadrado? ¿Aquí? Pues porque he copiado mal, gracias. Gracias, no era al cuadrado. Gracias y perdón. Vale. ¿Ha quedado claro? Con lo cual, ¿cuánto vale la función de transferencia? ¿Cuánto vale? En el numerador, aquí, ¿qué tengo que poner? ¿Qué va ahí? ¿Me lo dice? Recordad, pares a favor menos pares en contra igual a inercia por la aceleración angular. Lo pongo en forma de ecuación diferencial como toca. ¿Vale? De esta manera. Aproximo seno de tecta por tecta. Ya tengo la ecuación de forma compacta, así. Aplico la transformada de Laplace, que consiste donde hayan dos puntitos, s cuadrado. Donde haya un puntito, una s. Y donde no haya puntito, pues nada. Bueno, y lo empaqueto todo multiplicando a tecta de s y por el otro lado a u de s. ¿Vale? Y a partir de ahí, ahora tengo que despejar tecta partido u. Con lo cual, la u pasa aquí dividiendo. Y todo esto que estaba multiplicando tecta pasa allí debajo dividiendo. ¿Correcto? Con lo cual, aquí arriba, ¿qué me queda? ¿Qué me lo dice? Muy bien. Gracias. Y aquí abajo, ¿qué es lo importante? Pues todo esto. Siempre tiene esa pinta, función de transferencia. S cuadrado más c partido m por l por s menos g partido por l. ¿Correcto? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cuánto valen los polos de este sistema? ¿Cuánto valen los polos? ¿Cómo se calculan? Los polos son los valores de S tales que el denominador de G de S es igual a 0. ¿Correcto? Esto ya lo hemos dicho varias veces. Con lo cual, en este caso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer S cuadrado más C partido M por L por S menos G partido por L igual a 0, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se obtiene de ahí el valor de S que hace que esto valga 0? ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues S igual a menos B menos C partido M por L más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. B al cuadrado, pues C cuadrado partido M cuadrado, B cuadrado menos 4AC, que es más 4 por G partido L y un 1, ¿correcto? Vale.
aquí debajo, partido 2A, es decir, partido 2. Vale, entonces, ¿ese sistema es estable o es inestable? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que tiene que salir, estable o inestable? ¿Perdón? ¿Tiene que salir estable? O sea, vosotros cuando ponéis el lápiz así, ¿se queda en el sitio? ¿O este ángulo no para de crecer sin parar? Es inestable, ¿no? Vamos a verlo matemáticamente. Vale. ¿Cuándo hemos dicho que un sistema era inestable? Cuando los polos cumplían ¿qué? La parte real era ¿cómo? Para que un sistema fuera inestable. Mayor o igual que 0 la parte real. ¿Vale? Vamos a analizar. Esto de aquí, P es un coeficiente que es siempre positivo. Una masa siempre es positivo. Una longitud siempre es positivo. G es positivo, porque lo hemos tomado ya con el signo y todo esto. Vale. Entonces aquí tenemos dos polos. Uno es menos C partido M por L más esa misma cosa al cuadrado más algo, y el otro es lo mismo menos tal, ¿no? Vale. El de menos tal, esto de aquí es positivo, ¿no? Lo de ahí dentro. Con lo cual, menos y menos, ese no me preocupa. Ese seguro que es negativo, ¿no? Seguro. Vamos a ver el otro. Resulta que esto de aquí, esto es menos b más menos la raíz de b al cuadrado, ¿no? Es decir, esto, la raíz cuadrada, es lo mismo que esto, ¿no? Si yo a este elemento, que es igual que este, le sumo algo en positivo, esto, la raíz cuadrada, va a ser más grande que este término, sin cuadrado, ¿no? Que el c partido ml, ¿lo veis? Con lo cual, a menos c partido ml le sumo algo que es mayor que c partido ml. Con lo cual, ahí hay un polo que va a ser positivo. ¿Lo habéis visto? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Con lo cual, el sistema es, debido a ese signo más, inestable. ¿Vale? Teniendo en cuenta este signo de aquí, esto más esto, todo eso va a tener una cosa positiva y otra cosa negativa. Con que haya una positiva ya, inestable. Que es lo que intuitivamente ya veíamos. Bueno, al principio habéis dicho estable, pero si lo pensáis bien era inestable. ¿Está clara la idea? Esto era una flecha. ¿De acuerdo? Avanzamos. Bueno, sistemas electromecánicos. Consisten en unir ecuaciones eléctricas y ecuaciones mecánicas. El caso más común es el de un motor de corriente continua. En un motor de corriente continua lo que tenemos es un circuito eléctrico de lo que es la alimentación del motor y un sistema mecánico de lo que es la rotación del eje, ¿vale? Y ahí aparecen dos fenómenos electromecánicos por excelencia. Uno, el hecho de hacer pasar corriente a través de una bobina, que es un electroimán, genera una fuerza. Concretamente, si la fuerza la haces sobre unas espiras que tienen un eje de giro, tenemos que una corriente eléctrica genera un par. Esta es la primera ecuación electromecánica por excelencia, la fuerza magnética. A partir de una corriente, que es algo eléctrico, tenemos una fuerza, que es algo mecánico. ¿Vale? Y luego tenemos la otra ecuación electromecánica por excelencia, que es la ley de Faraday-Lenz, que dice que un campo magnético cuyo flujo varía en el tiempo genera una fuerza electromotriz inducida. Es decir, una velocidad que va a generar una variación de flujo magnético, es decir, algo mecánico, un giro, una velocidad, provoca algo eléctrico, una fuerza electromotriz inducida, una caída de tensión. ¿Está clara esta idea? Vale, tenemos aquí dos ecuaciones electromecánicas. Una que nos dice que las corrientes, algo eléctrico, genera fuerzas, algo mecánico. Otra que nos dice que un giro, algo mecánico, genera una tensión, algo eléctrico. Y aquí tenemos la ecuación de definición del circuito eléctrico. Caída de tensión igual a corriente por resistencia, corriente por la derivada de la corriente de la bobina, ¿vale? Más la fuerza electromotriz inducida, la caída de tensión en el motor. Y por otra parte tenemos la ecuación mecánica. Pares a favor, menos pares en contra, el rozamiento igual a inercia por aceleración angular. ¿De acuerdo? Y el vínculo entre estas dos ecuaciones son estos dos elementos. El par mecánico de esta ecuación resulta que está relacionado con la corriente eléctrica de la ecuación eléctrica
y la fuerza electromotriz inducida, la tensión eléctrica de esta ecuación, está relacionada con el giro mecánico de esta otra ecuación. ¿Veis? Vale. Bueno, en el caso de un motor pequeño, las ecuaciones, todo esto se acabaría reduciendo cuando la bobina esta tiene muy poca inductancia a estas ecuaciones de aquí. Bueno, lo tenéis en los apuntes desarrollado y en alguno de los trabajos previos se os va a pedir también, en alguno de los trabajos individuales que tenéis que hacer en casa, pero tenéis todo el desarrollo en los apuntes para consultarlo, y es muy similar a todo lo que hemos estado haciendo con otros sistemas. Bueno. En el caso de que la salida no fuera la velocidad, sino el ángulo, obtendríamos el modelo de esta forma. Bueno, esto es interesante verlo. Vamos a ver. Cuando tenemos un sistema en el cual hablamos de la velocidad, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, es que la posición angular es la integral de la velocidad, ¿correcto? A lo largo del tiempo. O lo que es lo mismo. Si tenemos el ángulo, sabemos que la velocidad se obtiene como la derivada del ángulo con respecto al tiempo. ¿Correcto? Esto implica que cuando nosotros tenemos la velocidad angular, si os fijáis, integrando la velocidad angular, podemos obtener la posición. ¿Vale? Es decir, que podemos expresar eso de esta forma. Fijaros, esta ecuación de aquí y esta de aquí, si les aplicamos la transforma de Laplace, lo que nos dicen es... Yo aplico la transforma de Laplace aquí, omega de S es igual a integral. El operador integral era 1 partido S por... Perdón. Aquí, tecta. Tecta de S igual a la integral de omega S. Y al revés, si aplico la transforma de Laplace en esta ecuación de aquí, tenemos que omega S es igual a derivada S por tecta de S. ¿Vale? Esta es la forma de expresar rápidamente la relación que hay entre el ángulo y la velocidad en un sistema mediante la transforma de Laplace. Esto significa que si yo tengo una función de transferencia que me dice cómo evoluciona la velocidad en función de la tensión, y yo lo que quiero obtener es la posición en función de la tensión, yo simplemente tengo que coger y dividir por S. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos que ante la tensión U, la velocidad de giro se expresa mediante cierta función de transferencia. Si yo ahora lo que quiero saber es cómo evoluciona el ángulo, yo sé que la integral de la velocidad me da el ángulo. Si ahora aplico la ley que me dice que cuando los sistemas están en serie, en cascada, se multiplican la función de transferencia, lo que tengo es que igual que yo de aquí digo que omega de S es igual a G por U, recuerda que se leía al revés esto. Yo lo que también puedo decir es que tecta de S es igual a 1 partido S por omega, efectivamente, que es la integral de la velocidad, pero como a su vez la velocidad es G por U, yo al final puedo decir que tecta es igual a 1 partido S por G por U. Es decir, que la función de transferencia que me dice a partir de la entrada U, o sea, los voltios que aplico en el motor, cómo evoluciona el ángulo, es esto de aquí, coger la GDS que me decía cómo evoluciona la velocidad y dividirla por S. Es decir, esto que estoy poniendo aquí es muy sutil, pero bueno, me estoy refiriendo a esto. ¿De acuerdo? El hecho de tener sistemas con integrador. Bueno, sistemas térmicos. Las ecuaciones que tenemos son la de masa por calor específico por la variación de la temperatura a lo largo del tiempo es igual a la transferencia de calor, y luego esta transferencia de calor se puede dar por diferentes fenómenos. En la conducción o en la convección lo que tenemos es que la transferencia de calor es proporcional a la diferencia entre temperaturas y en la radiación proporcional a una potencia de la diferencia de esas temperaturas. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí un sistema térmico como el que vimos en el primer tema, en el cual a partir de la tensión que aplicamos a una resistencia calefactora inyectamos un calor que calienta el agua y esta agua a su vez calienta el jamón aunque se enfría por la temperatura exterior, y la idea es ver cómo obtener las ecuaciones para poder expresar la temperatura del jamón en función del calor que inyectamos. ¿Vale? Pues fijaros.
Bueno, a ver, la idea es que obtuviéramos este modelo. Voy a plantear solo las ecuaciones y lo que es el modelo sería despejar de ahí las funciones de transferencia, ¿vale? Claro, según lo que hemos dicho, tenemos que las ecuaciones principales son masa por calor específico por temperatura derivada igual a inyección de calor. Y por otra parte, la transferencia de calor es proporcional a la diferencia entre temperaturas. ¿De acuerdo? Bueno, con lo cual, vamos a pensar en primer lugar en la temperatura del agua. Y tenemos masa del agua por calor específico del agua por temperatura del agua, punto. Esto es igual a la transferencia de calor. Transferencia de calor, ¿qué tenemos? Tenemos calor a favor, la inyección Q sub E. ¿Vale? Esto va a favor de calentar el agua, ¿lo veis? Porque explícitamente le inyecta calor. Pero el agua va a transferir el calor a su vez a la temperatura, al jamón, es decir, tendremos que restarle aquí con un coeficiente de transferencia mu sub 1 lo que se nos va hacia el jamón. Cuando el agua esté más caliente que el jamón, se nos irá hacia el jamón eso. Y luego lo mismo con el exterior, porque al final el horno va a acabar calentando la temperatura exterior. Lo que pasa cuando entráis en la cocina, que está caliente, ¿no? Si el horno está en marcha. ¿Vale? Bueno, por otra parte tendremos la ecuación de la temperatura del jamón, que será la siguiente. La masa del jamón por el calor específico del jamón por la temperatura del jamón derivada es igual a el calor a favor menos el calor en contra. En este caso solo hay inyección de calor, no hay disipación. Con lo cual tenemos simplemente mu sub 1 por la temperatura del agua menos la temperatura del jamón. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bueno, pues aquí podríamos hacer ahora como el caso... Es el mismo caso, de hecho puede que más sencillo porque es de orden 1, de cuando teníamos las dos masas, que en una aplicábamos un par y con un muelle se arrastraba al otro. ¿Recordáis? Y hemos cogido de una ecuación, hemos despejado lo que no nos interesaba. Y eso lo hemos sustituido bajo. Pues sería la misma idea exacta. ¿De acuerdo? Vale. Si queréis lo resolvéis, pero al fin y al cabo... la única diferencia es que tendríamos dos entradas, Q sub E y T sub E. Lo que haríamos es considerar, o bien arrastramos las dos entradas, o bien consideramos solo una de las dos y la otra la hacemos cero, y luego del revés y sumamos el resultado. No lo voy a hacer porque digamos que es similar a lo que hemos hecho antes con las masas. Y tampoco la asignatura va tanto a obtener modelos matemáticos de sistemas, pero solo para que veáis que para diferentes naturalezas tenemos al final las mismas herramientas para lo que es el modelado matemático y poder predecir cómo evoluciona temporalmente los sistemas con las funciones de transferencia. Tenemos otras ecuaciones como los sistemas con fluidos, donde básicamente la importante es esta aquí, que la variación de volumen es igual al caudal entrante menos el caudal saliente. El principio de Arquímedes que nos dice que la fuerza de empuje, el volumen de agua que desalojamos es igual a lo que es lo que nos mantiene en equilibrio, es decir, igual al peso del volumen desalojado. Y finalmente aquí tenéis como recordatorio algunas ecuaciones de los gases y vamos a ver algún ejemplo de reactores químicos, por ejemplo, en el cual tenemos que lo que cambia la masa de cierto componente con cierta concentración que tenemos dentro de un tanque, ¿vale?, es igual a la masa entrante, es decir, caudal por concentración de ese compuesto, el flujo másico entrante, menos el caudal saliente, más la capacidad de reacción del reactor, el cómo el reactor es capaz de transformar una materia en otra. ¿De acuerdo? Pues de aquí, aplicando la transformada de Laplace, si resulta que esta capacidad de reacción es proporcional a la propia concentración, tendríamos ecuaciones como estas, que la concentración de salida en un reactor es una función de transferencia, aparece ahí la S al aplicar Laplace, en función de la concentración de entrada, ¿vale? Pues si tuviéramos muchos reactores en serie,
y en cada uno de ellos aplicamos esta ecuación, al final lo que tenemos es, cuando tenemos muchos reactores, tenemos una función de transferencia que nos dice que la concentración en el último reactor es una función de transferencia de orden igual al número de reactores que nos hemos ido encontrando por la concentración de entrada. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos ahora otro ejercicio en el cual se mezclarían las ecuaciones de un motor eléctrico con las ecuaciones no lineales del péndulo, que lo tenéis desarrollado también en los apuntes para que veáis ejemplos. Ya os digo que la asignatura no va de llegar a tanto detalle con tanta complejidad. Aquí tenéis cómo sería la aproximación para cada punto de funcionamiento. Y finalmente, cómo estas ecuaciones las podemos representar mediante un diagrama de bloques. Esto sí que sería interesante porque aquí vemos los diferentes elementos que aparecen. Por ejemplo, vemos esto de aquí, esto es la parte electromagnética, es decir, cómo la corriente en un motor se traduce en un par. ¿De acuerdo? Este par, en esta ecuación de aquí, en la cual aparece la inercia, el rozamiento, el ángulo, nos dice cómo el par que aplicamos sobre esa barra cambia el ángulo. Pero el ángulo, cuando lo derivamos, que nos da la velocidad, recordad esta idea ya la habíamos comentado antes, en cuanto a dibujo no, pero el ángulo, si yo lo derivo, me da la velocidad. El ángulo, si lo derivamos, nos da la velocidad. Y la velocidad, por la ley de Lenz, nos genera una fuerza electromotriz inducida que se resta y contrarresta la tensión que aplicamos al motor. Esta diferencia de tensiones, en la parte eléctrica del motor, nos vuelve a generar corriente, ¿de acuerdo? Y así es como el sistema se realimenta para la explicación, para explicar cómo se comporta. Vale. Con esto que hemos visto en este tema, ¿qué es lo que se espera que sepáis hacer de los ejercicios que he presentado, de los que tenéis el boletín de problemas y de los que iremos haciendo en las sesiones de problemas y cuando vayamos preparando ejercicios para el examen? Lo que se espera es que nos haya quedado claro esto. Primero, entender los conceptos básicos de sistemas, es decir, señales, variables que cambian con el tiempo, diferenciar entre entradas, aquello que nos cambia el comportamiento, salidas, esas señales de las cuales tenemos algún interés específico, respuesta, que era el concepto que nos decía cómo evoluciona la señal de salida de un sistema frente a una señal de entrada, diferenciar entre sistema dinámico y sistema estático. Sistema dinámico es aquel en el cual las ecuaciones que lo explican son ecuaciones de tipo diferencial, aparecen derivadas, y un sistema estático es aquel en el que no aparecen derivadas. Y luego, la diferencia entre sistema lineal y no lineal. Sistema lineal, dinámico lineal, es aquel en el cual la máxima derivada es una función lineal de todas las otras señales y sus derivadas, ni siquiera hay constantes. Sistema no lineal no es así. Bueno, el otro resultado de aprendizaje que se espera de este tema, que seáis capaces de obtener un modelo lineal aproximado a partir de la ecuación diferencial no lineal de un sistema, aquello de la aproximación mediante desarrollo en serie de Taylor. Por otra parte, una vez tenemos un sistema lineal, poderlo expresar como una ecuación diferencial o también como una función de transferencia, que era aquello de aplicar la transformada de Laplace y donde aparecía un puntito, poner una S y si aparecían dos puntitos, S cuadrado. Bueno. Relacionado con la función de transferencia, que tengamos claro el concepto de ganancia, de polos y de ceros. Sobre todo el de ganancia lo vimos en la última clase y el de polos lo hemos trabajado hoy un poco más. Vamos a seguir trabajándolo en los siguientes temas. ¿Vale? Bueno, y luego en cuanto a sistemas físicos sencillos, obtener el modelo matemático, que es lo que hemos practicado pues, con el péndulo, el sistema eléctrico, etcétera. Y luego, bueno, a partir de un diagrama de bloques, obtener las ecuaciones de un sistema y de simplificarlo, que es aquello que aprendimos a hacer de cadena directa partido 1 más enlazo cerrado. ¿Os acordáis? Esto lo vimos ya el otro día. Esa última frase se refiere a que os dije que teníamos que aprender a memorizar un poco cómo trabajar con este diagrama de bloques. ¿Veis? Lo que dijimos de cadena directa partido 1 más enlace cerrado. ¿Vale? Con esto finalizamos ya el tema 3 y vamos a presentar ya el tema 4. Esto sigue.
Yo tengo marcha, ¿no? Bueno, en este tema que vamos a empezar a ver ahora, partimos de lo siguiente. Bueno, recordad, en el tema 3 hemos aprendido que hay sistemas de todo tipo, mecánicos, térmicos, eléctricos, sobre los cuales yo puedo obtener una ecuación diferencial. Con esa ecuación diferencial yo puedo aplicar una herramienta que se llama transformada de Laplace y obtener una función de transferencia. Y hemos dicho que los polos de la función de transferencia nos avisan de cómo va a ser la respuesta. Si va a ser estable, inestable, oscilatoria, más lenta, más rápida, ¿vale? Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en esos últimos detalles que acabo de nombrar, pero para sistemas muy concretos que tienen una forma muy concreta. ¿De acuerdo? Y para esos sistemas sencillos vamos a aprender a, sea cual sea su naturaleza, mecánica, térmica, tal, predecir el futuro. Bueno, primero veremos cómo obtener la respuesta temporal de sistemas lineales y cómo se define, y pasaremos a caracterizar el comportamiento dinámico mediante ciertas especificaciones. Vamos a ver que todas las respuestas del mundo tienen una pinta casi siempre parecida y vamos a aprender a caracterizar esa respuesta. Es decir, si yo os presento una respuesta, quiero que me digáis, pues es rápida, es lenta. ¿Y cómo se define rápido o lento? Pues veremos qué cosas hay que medir para poder decir eso. Diremos, es agresiva, es suave. ¿Cómo se medirá esa agresividad o suavidad? Pues lo cuantificaremos. ¿Vale? Bueno. Luego pasaremos a estudiar para sistemas concretos los más sencillos que existen, que son los de primer orden y los de segundo orden. Aprenderemos a ver, a predecir cómo es su respuesta para esos casos concretos. ¿Vale? Y de ahí pasaremos a estudiar el concepto de polos y ceros dominantes de un sistema lineal. ¿De acuerdo? Perdón un momento, quiero comprar una cosa. ¿El primer parcial cuándo es? La fecha del primer parcial es por aquí, el 17 de noviembre. Bueno, esta semana me refiero, ¿no? Estos días. ¿Perdón? O estos días, ¿no? Que están gris ahí. Vale, no, lo digo porque yo tenía aquí el plan preparado, pero igual estamos yendo un poco rápido porque lo que tenemos que hacer es dar el tema 5 antes del lunes 2 de noviembre, que hay sesión de problemas relacionado explícitamente con el tema 5. Y hoy estamos aquí acabando el tema 3. Lo digo para hacer problemas. Yo creo que vamos bien si hiciéramos problemas del tema 3, seguimos yendo bien. Lo digo porque me parece a mí que son demasiados conceptos y si avanzamos tan rápido igual no asentamos bien este tema. ¿Vale? Y como quedan 20 minutos, ¿no? Es hasta las 10. En vez de empezar el tema 4, ¿de acuerdo? Voy a retrasarme un poco de lo que es el planning porque creo que vamos bien, pero para hacer problemas específicos de este tema y que así no avancemos más y no nos perdamos con los conceptos que ya hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Parece bien? Voy a hacer directamente, para cerrar este tema, los problemas que aparecen en los exámenes. Bueno, me voy a los exámenes y voy a abrir los últimos que se hayan puesto. El examen último que hubo, el de enero. Y vamos a ver ahí, bueno, o por prepararnos, digamos, más en orden. El primer parcial, que es lo primero que tendremos, ¿no?
¿Me habéis dicho algo a alguien? Bien. Bueno, vamos a ver los ejercicios relacionados con este tema que hubo en el parcial, ¿vale? Dice, el siguiente circuito contiene un diodo LED, que ahí dice la ecuación, la relación que hay en ese diodo. Dice, sabiendo la relación que hay entre la corriente y la caída de tensión, obtener la ecuación diferencial que relaciona la tensión aplicada con la tensión en el condensador. ¿Vale? Y luego dice, el último que se ha hecho, el del curso académico pasado, lo equivalente a lo que haréis ahora dentro de un mes exacto, esto es lo que se hizo el año pasado. ¿Vale? Y dice, calcula cuando a partir del equilibrio anterior se incrementa tal, calcular el modelo lineal aproximado y el valor de I en régimen permanente, etcétera. Bueno, esta pregunta sí que no la vamos a poder hacer porque es del tema 4, pero el resto sí que deberíamos poderlo hacer todo, ¿vale? Y así, yo creo que con este ejercicio cerramos el tema 3 y eso no está de más porque si no me parece a mí que hay que asentar todo esto de polo, función de transferencia, Laplace, linealización, si no vamos a ir demasiado rápido. Bueno. La Jamboard esta. Bien. Bueno, el circuito que tenemos, hemos visto que tiene la siguiente pinta. Tiene esta pinta de aquí, ¿de acuerdo? Resistencia con valor 1, esto 1 por 10 a la menos 3, el diodo. Vale. Tenemos aquí, adiós. Uy, esto no va como esperaba. Tenemos aquí la resistencia R, aquí tenemos el diodo, aquí tenemos el condensador. ¿Vale? Y lo que nos dice es que R vale 1, que C vale 0,000. A ver, esperad un momento porque esta pizarra es un poco una castaña. Voy a ver si lo hago con otra pizarra que hay aquí. 0,001, perdón. Esto era 0,001. Bueno, la otra es... si, a ver, como está resuelto... Si lo hiciera aquí, ¿lo veríais bien? Es que yo creo que... Si lo hago en esta pizarra, ¿lo veréis bien? Porque creo que va a ser más rápido para lo que quiero hacer, porque al final, al fin y al cabo, quiero explicar, porque la solución está escrita en ese documento. La tenéis escrita. Luego no hace falta, si queréis, que copiéis nada ni nada. No va tanto de eso, sino más bien la explicación. ¿Vale? Porque si no, esta herramienta no me permite escribir rápido y es un poco rollo, la verdad. Bien, dice el siguiente circuito, tal. Bueno, lo que nos dice es, primer apartado, obtener la ecuación diferencial. Obtener la ecuación diferencial es aplicar las leyes físicas que rigen ese sistema. ¿Ese sistema cómo es? Eléctrico.
¿qué leyes tenemos ahí? Las de Kirchhoff, ¿no? Y para un sistema mecánico, pues las leyes de Newton. Como es eléctrico, las de Kirchhoff. ¿Correcto? Bueno, tenemos ahí caída de tensión U es igual a... Bueno, voy a hacer primero un dibujito por si hay que señalar cosas. Tenemos aquí la resistencia, aquí tenemos el diodo, aquí tenemos el condensador y aquí tenemos la caída de tensión de interés. Esta corriente de este diodo se relaciona con la caída de tensión V, que si os fijáis, no hay que liarse porque V e I es la misma tensión. Simplemente esto se ha pintado porque cualquier elemento eléctrico, recordad que dijimos que los elementos eléctricos se definían por la relación que hay entre la corriente que los atraviesa y la caída de tensión que tienen. Lo dijimos el otro día. Pues simplemente se ha hecho eso. ¿Hay un elemento que desconocemos? Pues se nos da la definición, que no es ninguna de las que ya conocíamos de V igual a I por R y tal, sino que es esta. I igual a 0,1 por E elevado a V menos 1. Eso es lo que se nos dice. Ese elemento funciona así. ¿Vale? Bueno. Pero resulta que esta caída de tensión V, para la descripción del elemento, es lo mismo que la Y, que es lo que nos piden en el problema, porque están unidos con cables. ¿Vale? Bueno, lo que sí que es verdad es que aquí no conocemos la corriente por la resistencia y que no conocemos la corriente por el condensador. ¿Vale? Entonces, ecuaciones. Esta caída de tensión es igual a esta caída de tensión. Es decir, primera ecuación con la ley de Kirchhoff de las tensiones es que U, esta caída de tensión, es igual a esta de aquí. Es decir, a R por IR más esta, que esta le puedes llamar V, le puedes llamar Y, puedes poner la ecuación, pero al final ya tenemos Y. Recordad que todo esto, el objetivo es tener una ecuación única en la que salga Y y la U, y que todo lo demás nos lo podamos quitar de en medio. Ese es el objetivo. ¿Sí? Primera ecuación, esta. Solo tengo una cosa desconocida. Voy por el buen camino. Pues ahora vamos a escribir esta para quitar esta variable para quitárnosla de encima. Y tenemos que esa corriente por la resistencia es igual a la que se vendrá por el elemento este nuevo, el diodo, más la que se irá por el condensador. ¿Vale? Bueno, la IR ya nos la hemos quitado de encima y hemos puesto esta I, que resulta que esta sí que está definida con la variable de interés, porque es 0,1 por E elevado a Y menos 1. ¿De acuerdo? Porque casualmente la V es lo mismo que la Y. Bien, pero nos hemos metido en medio esto, que no lo buscábamos. ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituimos eso también. El condensador. ¿Qué definición tenemos para el condensador? Teníamos la carga acumulada en un condensador es igual a C por la caída de tensión, o, lo que es lo mismo, la corriente en un condensador es igual a C por la derivada de tensión, bueno, en el condensador, ¿vale? Que en este caso, la caída de tensión del condensador, ¿cuánto vale? Es que es Y, justamente, ¿no? ¿Lo veis o no? Ecuación de definición. ¿Perdón? Lo último es demasiado clarito, ¿no? Vale. Lo que venía a decir es simplemente he escrito esta ecuación, no he dicho nada nuevo. He puesto simplemente la ecuación de los sistemas eléctricos, que es, un segundín, esta. Simplemente he puesto esta ecuación, que la corriente en un condensador es igual a C por la caída de tensión. Lo único que he escrito al revés. ¿Vale? Eso es lo que había puesto. La corriente en un condensador es igual a C por la caída de tensión en un condensador. Y lo único que había dicho es que la caída de tensión en el condensador en este ejercicio es casualmente la Y. Eso es lo que había puesto, ¿vale? Con lo cual, si volvemos a la ecuación original, con todas las sustituciones que queríamos hacer, tenemos R por IR, que es la corriente I, que la podemos sustituir por la variable de interés. 0,1
por e elevado a y menos 1, ¿vale? Más y c, que es c por... Perdón, aquí falta la derivada. Vamos a ver. Esta ecuación de aquí, que aquí os la he puesto con la integral, tenéis que entender que también se puede poner del revés, como que la y es igual a c por la derivada de la v. Despejando, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso? Bueno. Entonces, aquí ponemos r por ir, donde ir vale todo esto. Pongo primero i, esto aquí es la i. Y ahora pongo ic, que hemos quedado que es c por i punto. Todo esto es ir. He ido sustituyendo simplemente, ¿vale? Y finalmente tengo que poner más y, ¿vale? Bueno, ya está. Apartado A, ecuación diferencial que lo define, pues ya la tenemos. Podemos despejar de ahí punto, que es lo que normalmente se nos pide, y tenemos i punto igual a, habría que despejar de ahí, i punto, y tendríamos, primero de todo, i punto irá por r por c, con lo cual 1 partido r por c. Se multiplica a, y ahora, todo lo que aparezca con y. En primer lugar, todo lo que aparezca con y. Por ejemplo, este sumando de aquí, ¿vale? Y este de aquí. Serían r por 0,1 por e elevado a i menos 1, ¿vale? Menos y, por ejemplo, está por aquí, y ahora más u. Ya tenemos el primer apartado, obtener la ecuación diferencial. Que ya os digo que abajo lo tenemos siempre resuelto todo, y lo podéis comprobar vosotros ahí. Creo que está resuelto, no lo sé. Ahí tenéis la ecuación diferencial, simplemente yo la he despejado, eso de ahí. Eso de ahí es lo mismo que tenemos aquí. U igual a r por c por i punto más r por 0,1 por e elevado a i menos 1 y más i, ¿lo veis? Es esto que tenéis aquí. ¿Sí? Vale, lo digo porque que veáis que está escrito. Bueno, hemos obtenido ya la ecuación diferencial. Ahora hemos hecho el apartado A. Ahora dice, obtener la función de transferencia para variaciones alrededor del punto de equilibrio definido por i barra igual a 3, ¿vale? Bueno, voy a borrar y vamos a hacer ese apartado. Bueno, ¿quién me dice los pasos que vamos a seguir? Lo digo porque ahora hay bastantes pasos, no nos perdamos. Nuestro objetivo final es obtener una función de transferencia, ¿vale? Es lo que nos dice ahí. Para obtener la función de transferencia necesitamos una ecuación diferencial lineal. ¿Correcto? Para obtener una ecuación diferencial lineal vamos a tener que linealizar una ecuación diferencial no lineal, que es la que tenemos. Y para linealizar una ecuación diferencial no lineal necesitamos un punto de funcionamiento sobre el cual linealizar. ¿Está clara la idea? Es decir, resumo aquí los pasos. Necesitamos un punto de funcionamiento. Cuando tengamos el punto de funcionamiento, ¿vale? Entonces aplicaremos Taylor y obtendremos una ecuación diferencial aproximada. Como solo hay una derivada, ya lo pongo, ¿vale? Llegaremos a esto. Cuando tengamos esto, perdón, con deltas, cuando tengamos esto, aplicaremos la transformada de Laplace y entonces obtendremos ya GDS. Vamos a hacer todos estos pasos. El primero, para obtener un punto de equilibrio, tenemos que decir que todas las derivadas son cero. En este caso, la ecuación diferencial solo tiene una derivada, que es la y punto. Y todas las variables serán su valor constante en el punto de equilibrio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, para poder expresar esto, recordad que lo que había que hacer era, haremos lo siguiente, que delta y punto será igual a, bueno, pues si todo esto de aquí lo nombramos como f de y u,
Recordad que la idea era esta. Delta y punto será igual a la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en el punto de funcionamiento y multiplicado por delta y más la derivada parcial de f con respecto a u evaluado en el punto de funcionamiento y multiplicado por delta u. Eso es lo que haremos en ese paso de ahí. ¿De acuerdo? Y en el último paso no hace falta ni que lo diga. Simplemente donde aparezca un puntito pondremos una S. ¿Sí? ¿Están claros los pasos que vamos a seguir? Lo digo porque como cada cosa a lo mejor la hemos explicado en una transparencia, cuando luego hay que hacerlo todo junto, igual nos perdemos. ¿Pero queda claro? Vale, pues vamos a aplicarlos. Todo esto era solo esquemático. Lo voy a borrar para ir a la parte numérica de esto que estoy diciendo, ¿vale? En primer lugar, obtener el punto de funcionamiento, que es esta idea, derivadas igual a 0. Segundo punto, linealizar, que es lo del desarrollo en serie Taylor, derivadas parciales y sustituir en el punto de funcionamiento. Siguiente punto, donde aplicar Laplace, donde haya un puntito, poner una S, ¿vale? Borro. Vamos a hacerlo. Primer paso. Punto de funcionamiento. Cojo la ecuación diferencial y donde hayan derivadas pongo un 0. 0 igual a 1 partido RC por R por 0,1 por E elevado a I menos 1 más I menos U, ¿vale? Ay, perdón, menos I más U quería decir. ¿Vale? Bueno, donde aparezcan derivadas pongo un 0 y donde aparezcan señales pongo una barra. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Vale. Fijaros, nos dice que el punto de equilibrio está definido por I barra igual a 3. Con lo cual, de aquí tengo que despejar simplemente U barra y me queda que U barra es igual a I barra, ¿no? Esto lo paso allí. I barra. Bueno, fijaos que el 1 partido RC pasa aquí multiplicando, o sea que nos da igual. Y nos queda I barra menos R por 0,1 por E elevado a I barra menos 1. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bueno, esto vale 3 y esto vale 3 y R valía 1. Lo meto en una calculadora y eso me da... Voy a meterlo en la calculadora, sino que lo voy a copiar aquí. Eso me da 4,9. Eso me da 4,9. ¿Vale? Ya tengo I barra y ya tengo U barra. Ya tenemos el primer paso. Esto vale 3 y esto vale 4,9. Perfecto. Simplemente donde habían derivadas pongo un 0 y donde hayan señales pongo una barra. Vale. Ya lo tengo resuelto. Tenéis la ecuación y el resultado en la solución. Lo borro, ¿vale? Porque lo único que quiero es explicar los pasos. El calculito, eso ya es cada uno sentado. Bueno. Ahora tenemos que obtener, que es lo que más me interesa, delta y punto, la ecuación diferencial, ¿vale? Bueno, pues para ello cogemos esta ecuación diferencial, bueno, me la voy a volver a escribir para que todos la veamos. Voy a quitar algunos valores, para que no haya tanta letra, voy a poner los números. R era un 1, ¿vale? R era un 1 como si ni estuviera, ¿no? P era 0,001. Eso es como poner aquí 1000. 1000 por 0,1 es como poner 100. Pues 100 por E elevado a I menos 1 menos 100 por I más 100 por I. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es la ecuación diferencial. Ahora, la ecuación diferencial esta la vamos a aproximar de esta forma. Delta y punto es igual a derivada parcial de f. Recordad que era derivada parcial de f con respecto a I en el punto de funcionamiento más respecto a U. ¿De acuerdo? Respecto a I. ¿Cuánto vale la derivada parcial de todo esto respecto de Y? ¿Cuánto vale? Perdona, este 100, o sea, esto era 1000, ¿no? Esto era 1000. Es que aquí había un 0,1, pero aquí y aquí no está ese 0,1. ¿Perdón? Ah, sí, claro, 1000, perdón. Sí. Claro. Vale, derivada parcial de f de todo esto con respecto a Y, ¿cuánto es?
Esto es una constante por e elevado a algo. Y eso es igual a la constante por la derivada de e elevado a i. La derivada de e elevado a i, ¿cuánto vale? E elevado a i. ¿Vale? E elevado a i. ¿De acuerdo? Vale. Ya hemos derivado este sumando. Pero luego, ¿qué hay que hacer? Sustituirlo en i barra. ¿De acuerdo? Y todo esto, meterlo en la calculadora con la i barra. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir derivando con respecto a i. Esto con respecto a i, ¿cuánto da este sumando? Es una constante, ¿no? 100 por 1 es una constante. Con respecto a i, ¿cuánto vale su derivada? 0. Este término aquí, que vale 1000 por y, con respecto a i, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 1000, ¿no? Pues menos 1000. Vale, pues cogemos todo esto, que es la derivada parcial de f con respecto a i evaluado en el punto de funcionamiento, sustituimos los numeritos y nos dará un número, el que sea. Y todo esto lo multiplicamos por delta i. Y ahora, todo esto derivado con respecto a u. Aquí no hay u, 0, aquí no hay u, 0, aquí no hay u, 0, y aquí hay una u, pero con una constante, con lo cual la derivada es simplemente 1000, ¿no? La derivada de este término con respecto a u da 1000. Evaluado en el punto de funcionamiento, como no hay variables, pues sigue dando 1000 por delta u. ¿Vale? Bueno, y esto da, y con esto acabamos. Esto da menos 308,6 menos 308 por delta i. ¿Perdón? Gracias. 3008 por delta i más 1000 por delta u. ¿De acuerdo? Eso es la ecuación diferencial. Fijaros, aquí la tenemos, la ecuación diferencial. Delta i punto es igual a menos 3000 por delta i más 1000 por delta u. ¿Lo veis? Si ahora te piden la transformada de Laplace, ¿qué es lo que hay que hacer? Donde pone delta i punto, ponemos una s. Y donde pone delta u, y donde pone delta i. Sacamos el factor común, delta i partido delta u, y queda esto como transformada de Laplace de la ecuación diferencial, es decir, como función de transferencia, ¿vale? Era hasta donde habíamos dicho de resolver. ¿Ha quedado clara la resolución del problema? Obtener un modelo matemático no lineal, obtener un punto de funcionamiento, linealizar la ecuación diferencial y una vez ya es lineal la ecuación diferencial, aplicar la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia. Una vez tenemos la función de transferencia, estas cosas de aquí, bueno, las veremos el próximo día. Ahora bien, por ejemplo, una de las cuentas que decía era, cuando delta u vale 1, ¿cuánto cambiará la salida? ¿Os acordáis? Eso es el concepto que dijimos de ganancia. La ganancia nos dice, cuando la entrada cambia una unidad, ¿cuánto cambia la salida? Y se calcula cuando la función de transferencia se evalúa en s igual a 0. Aquí tenemos la función de transferencia. Si yo pongo s igual a 0, eso me queda 1000 partido 3000, es decir, un tercio, es decir, 0,33. Con lo cual, si yo cambio la entrada a 1 voltio, ¿cuánto cambia la salida? ¿Cuánto cambia? Recordad que hablaba de cambios esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la ganancia? Repito, se calcula cuando s vale 0. ¿Cuánto vale? 0,33, ¿no? Pues si yo cambio la entrada a 1 voltio, ¿cuánto cambia la salida? 0,33, ¿no? Si yo cambio la entrada a 10 voltios, ¿cuánto cambia la salida? 3,33, ¿de acuerdo? ¿Está clara la idea? Vale. Hasta ahí podíamos resolver y hasta ahí dejamos la clase ya por hoy.